Muy bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que no solo entiende en el trabajo de la vitivinicultura, acerca de la cofradía que perteneció, también sabe muchísimos temas sobre flores, nos comentó también sobre el tema de clave Morse y radio aficionado. Hoy día tenemos a un invitado que se llama Jesús Paz Parracho, alias Ajá. Suso, dice. Sí, exactamente. Cuénteme, ¿por qué Suso? Bueno, porque Suso es el diminutivo de Jesús, igual que Ah, sí. igual que Ya. los Pepes son Josés, pues es Suso. Ah, no, Bien es cierto primera vez que que escucho eso. en mi casa y mi familia me llaman Chicho. Todos mis amigos que me conocen, son 10, o mis primos me llaman Chicho. No sé, Ah, eso sí ¿sí? que no sé por qué, pero bueno, cuando uno me llama Chicho ya digo, este es de mi familia o Ya es más, amigo un poco más a íntimo, ya. 50 metros de mi casa. El resto Suso y tal. Claro, ya es un poco más íntimo. También me pasa algo similar, que, bueno, cerca de mi zona me dicen Lula, pero bueno, apodos me han puesto a montones. Pero bueno, dale, Adrián. Bueno, primero, pues tú trabajas, ¿no? En un pazo, ¿no? En el Sí, Pazo sí, Quintans. sí. Y bueno, nos gustaría que nos hables un poco primero de él, cómo es trabajar ahí. Bueno, pues trabajar en el Pazo Torres de Quintans, la verdad que es un privilegio, ¿no? Están entre camelias centenarias, la vid, 8 hectáreas al aire libre, escuchando pájaros, pues la verdad que no todo el mundo puede tener un trabajo así, donde puedes contemplar al mismo tiempo que trabajas, pues flores, pájaros, naturaleza, etcétera. O sea que creo que es un privilegio trabajar en un pazo. Bueno, viendo eso, ¿nos podría contar alguna historia interesante del Pazo, que le haya ocurrido, algo gracioso, algo así que le gustaría que la gente conociera? Bueno, anécdotas, lo que es de mi época, pues así simpáticas no tenemos allí, bueno, pero sí que hay anécdotas que me tienen contado, ¿no? Hay muchas anécdotas en el Pazo. Bien es cierto, por nombrar una cosa que muy poca gente sabe allí en el Pazo, es que se plantaba tabaco. Allí, ¿Ah, sí? Ostras, sí, curioso. sí, para... Y otra cosa importante del Pazo es que en 1531 allí está datado una factura de venta de uva, lo cual eso es importantísimo para lo que es el Pazo y el mundo del vino. Es muy importante esa fecha porque podemos relacionarla, ¿no? Mi jefe es promotor musical, lo cual en el Pazo, con el proyecto que tiene, el enoturismo va a ser fantástico, va a ser música, conciertos, cultura, vino, por supuesto, porque el vino es lo que te permite llevar lo que viste y la cultura para casa, a través de la historia que se cuenta en el Pazo. Digamos que variedad en todo aspecto, ¿no? Pues sí, en el Pazo pues tenemos camelias centenarias, tenemos vino, hay jardines y es lo más importante. Allí tanto se comercializa el vino como también la hoja de la camelia y la flor de la camelia. Bueno, sabemos que el origen del Pazo se remonta al siglo XVI. Entonces, ¿qué elementos originales se conservan pues hoy en día desde... Bueno, el Pazo tuvo muchas renovaciones, ¿no? Quizá muchas de ellas no bien asesoradas y tuvo muchas ampliaciones. De hecho, el Pazo hoy en día se conserva una de las torres, que es la Torre del Vendaval, y la otra la deshicieron para hacer una casa. Pero bueno, sí que se conserva esa torre, la casa originaria, que después fue ampliada, un mirador y también, por supuesto, una carrera que le llaman, un paseo de viña, con unas columnas muy bonitas y es largo y bueno, muy pocos pazos tienen esa. Sí que he visto algunos con unos arcos, con vid también, pero bueno, ese también está muy bien. Y esos son los elementos, digamos, que conjunto con la capilla y el palomar, que el palomar ya no pertenece al Pazo porque fue dado a otra gente ya hace muchos años, pero bueno, sabéis el dicho ese de casa grande, palomar y ciprés, Pazo es, ¿no? Tenemos el ciprés, que es un macrocarpa, que es un árbol senlleiro, es único en Galicia,
ahora mismo. Tiene Sí. un diámetro muy importante de 4 metros, y igual os invito a verlo cuando queráis, ahí con Alexis. Pues, Vale. Cuando queráis. Ahí estáis estaremos. invitados a visitar el Pazo para comprobar Una ese excusa. árbol que es único. Ahí estaremos. Guay. Jesús. Bueno, ¿le gusta que le digan Suso o Sí, Jesús? es uso. Vale, perfectamente. Suso. Hace un momento comentó sobre el tema de oír a los pájaros, de la vista preciosa que hay allí. Aparte de todo ello, ¿qué es lo que más disfruta de estar trabajando allí? Bueno, pues es eso, el tiempo te pasa muy rápido. No estás encajonado en un trabajo ni de oficina, ni un despacho, ni nada, ¿no? Eso es lo más... nuestro trabajo es al aire libre. Bien, es cierto que hay trabajos que tenemos que hacer en oficina, pues que tenemos Claro. que hacer controles, hoy en día de fitosanitarios, abonados y a hacer ciertas cosas de administración, vamos a decirlo así. Pero bueno, después la mayor parte del día pues estamos fuera y eso creo que es lo más significativo. Trabajar al aire libre y sin que haya barreras o limitaciones. Claro, y tú, bueno, me imagino, ¿ah? Te consideras una persona de campo que, claro, disfrutas de todo ello, ¿no? La verdad que yo, por ejemplo, yo soy, bueno, he venido de ciudad más que todo, pero al poco tiempo que llevo aquí, que voy conociendo mucho acá de Cambados, de Galicia, me gusta que hay bastante tema rural, de los campos, todo ello, y a mí me encanta, de verdad, porque me fascina, y bueno, estaré ahí en ese paso ahí, visitándolo. Sí, a ver, el campo tiene que gustarte. Está claro que... Claro, no es para cualquiera, se podría eso, decir. exactamente, el campo tienes para, como me digo un amigo de una tele, que para sacar dinero de esa cosa tan negra hay que ser muy hábil. Entonces para el campo no sirve cualquier persona. Sí. No, muchas veces yo le dije, oye, mira, ¿por qué para el campo, ya que hay chicos que no pueden estudiar, pues a lo mejor formarlos para el campo? Y lo que me dijo, mira, no me traigas burros para el campo. Para el campo hay que ser muy inteligente para sacar dinero de una cosa que es dura y cualquier vendaval te lo puede llevar por delante. O sea, hay que saber cuándo sembrar, cómo sembrar, en nuestro caso, cuándo dar un tratamiento fitosanitario. O sea, es muy complejo. El campo hoy en día requiere mucha técnica, ya no te digo ya lo que supone los drones terrestres o aéreos para hacer trabajos de viticultura. O sea, requiere una gente muy cualificada. Vale. Bueno, para terminar con este tema del Pazo, ¿cómo lo definirías en una palabra, trabajar en el Pazo? Para ti, ¿qué fue? Y ahora que ya te vas a jubilar, según nos comentaste, para ti, ¿cómo lo definirías? Bueno, pues una palabra, pues Sí. fascinante. Fascinante. Sí, Sí. si fuera algo del Pazo, pues serían camelias. Camelias. Camelias, Pazo pero como camelias y trabajo fascinante. fascinante. No al principio, que era como un trabajo, pero ya con el tiempo, cuando empiezas a valorar lo que hay allí, a leer las piedras, porque las piedras se leen con la firma de los canteros, y entonces empiezas a decir, hostia, esto es increíble, esto es... Y pasando a otro tema de su trabajo, más específicamente, bueno, los vinos, nos gustaría saber cómo comenzó en el mundo de la vitivinicultura. O sea, ¿cómo fueron sus comienzos ahí? Bueno, pues fue una cosa, yo estudié electrónica, imagínate, o sea, pero ¿Qué todo... cambio? Sí, De electricidad a... pero a bueno, en aquella electrónica, lo que pasa que en aquella época, cuando yo estudié, en los años 80, cuando abrió el Centro de Formación Profesional de Emilia García, pues la electrónica que había era poner una antena, arreglar una tele, no era mucho más, ¿no? Entonces justo a partir de ahí empezó la revolución, ¿no? Cuando rompía la tele se cambiaba por otra y ya no había que arreglar ni soldar lo que aprendimos allí, hacer una radio, hacer soldaduras, hacer un cubo, hacer circuitos integrados, cómo diseñarlos para que ocupen el mínimo espacio. Eso todo cambió rápidamente, ¿no? De hecho, los compañeros que sí siguen en eso, pues acabaron en un comercio vendiendo lavadoras y microondas y todo eso, y colocando alguna tele y antenas, ¿no? Entonces yo creo que incluso fue una suerte que en ese momento, pues yo, por cuando era joven, que ayudaba a mi padre con el tractor, entonces sabía manejar el tractor ya con muy poquitos años, pues para hacer una sustitución en el Pazo, en un Pazo que era un Pazo que hay en Bayón, el Pazo de Bayón, tan famoso,
pues me llamaron para una institución como tratorista. Oh. Y allí cambió mi vida, porque allí conocí a don Jesús Requena, que es un fitólogo valenciano, que falleció hace 3 años, que fue mi maestro, y fue el que me metió en la viticultura realmente. Después rematé con Julián Benítez Villanueva, que fue el director del Centro de Ribadumia de Viticultura, donde te hemos dado cursos para aquí, para los chicos que hacen técnico de viticultura. Le tengo dado cursos de poda y de viticultura. Y a partir de ahí, pues Julián me metió como formador para la Consellería de curso de viticultura, porque empezaba ya el Albariño y la zona a ver un movimiento importante, y entonces había una necesidad de formar gente, o por lo menos no formar gente y eliminarse de la gente mayor, sino formar a la gente mayor para que le transmitiera a la gente joven y que no se quedara ahí olvidada. Entonces fue un trabajo de 15 años muy bonito, porque recorrí todo Galicia, en todos los centros oficiales, y para mí fue muy bonito hacer ese cambio. Y bueno, ya que estamos aquí en Cambados, ¿crees que Cambados es una potencia de vino? Hombre, una potencia no. Cambados hace una fiesta. Hace una fiesta espectacular. hace una fiesta del vino. Como sabéis que la Denominación de Origen tiene 5 subzonas, que es el Salnés, que recoge pues Cambados, Ribadumia, Meaño, etcétera, el Salnés, Soutomayor, Ribera de Luya, que fue una última incorporación, el Condado del Tea y el Rosal. En cada una de ellas hay una fiesta del vino. La del Condado es espectacular, al lado del río Miño, en la mansión, en el castillo de Doña Urraca, una fiesta muy bonita. ¿Qué pasa con Cambados? Pues bueno, fue una también de las primeras, que empezaron ahí Castro Viejo y Ramón Cabanilla hasta hacer una cata, y después quien le dio mucho puro también fue el Consejo Regulador, que hacemos las catas oficiales coincidiendo con la fiesta de Cambados. Entonces retomó un auge muy importante. Pero bueno, potencia vitícola Cambados, no tiene duda que en Cambados, de hecho, la gente anda de vinos, igual que en Villa García, igual que otras zonas. Pero bueno, Cambados tiene ese efecto de tener esa fiesta y hacer un día espectacular, donde ya ahora mismo pues vienen grandes artistas y hay muchísima gente, ya quizá en exceso, para lo que es una fiesta del vino. Pero bueno, está bien. Una potencia de vino no es, pero bueno, sí que es reconocido como el tema del albariño en Cambados, como puede ser la del cocido en Lalín, y a lo mejor no se come mejor el cocido, ¿entiendes? Sí, pero claro. Es la fiesta del cocido es allá, la del queso gamoneo en Asturias, etcétera. Quiero decir que como potencia, digamos, como un referente vitícola, sí que puede ser Cambados, un referente por lo que significa. Claro. Perfecto. Suso, y así para tener una pequeña lista ahí de curiosidades mías, dígame 5 vinos que más le gustan así a usted, que particularmente los podría ir del número 5 al número 1. Hombre, yo te podría decir, aunque sea 2 o 3. sin decir marcas, blancos, tintos, rosados, espumosos y algo dulces. Por no decir marcas. Pero bueno, a mí me gustan los vinos en general, entonces decir un vino es muy atrevido, decir un vino concreto, porque depende de los paladares de cada uno. Claro. Lo que sí te puedo decir que para hacer un gran vino es un vino que se hace cuando un vino dura años. De hecho, a mí no me gustan ya los vinos del año. Cuando se hace mismo un albariño, que es una variedad muy, muy potente en aromática, pues me gusta un vino que lo hacen 9 meses en sus lías, después en un zudre, que es un depósito que tiene forma oval, donde el vino hace una rotación natural, mezclado con las surlías, o en madera, en roble francés, roble americano, que también hay, carballo galego, que lo hace también por ahí una bodega, o en un depósito de piedra en forma de huevo, que tenemos también aquí muy cerquita, un bodeguero, además tiene registrado y está exportando su modelo de depósitos para todo el mundo. La piedra aporta oxigenación, como hace la madera, tiene un contacto con el exterior, porque tiene poros, entonces hace vinos más minerales,
Y esos son los vinos buenos que hay que tomar. Vinos con 2-3 años, sobre 12 meses de lías o 16 meses sobre lías, y que estén bien, un vino que está así, está bien elaborado. Claro, o sea, se podría decir que a usted ya no lo podría engañar con entre un vino caro, se podría decir, y uno... Es que hay vinos baratos que están muy buenos. Es que Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado Mira, también. a mí me regalaron uno. El otro día estuve en La Rioja visitando una bodega, 200 monjes, y allí hay botellas que valen mucho dinero, 2.000 euros y eso. Entonces le pregunté, oye, ¿y este vino quién lo bebe? Que tiene muchos años, no hay quien lo trague seguramente ya, ¿no? Ya. Y dijo, oye, mira, casualmente un chico que cumple años y sus amigos, entre todos, van a poner cada uno lo que sea, ¿no? 100 euros, Claro. y se la van a regalar. Pues, y dije yo estoy de cumpleaños, por si alguno era cierto. Bueno, al final me regalaron uno de 460 euros, no está mal. Pero bueno, no quiere decir que esté mejor que otro vino que valga 60 euros o 30 euros. Claro, claro. Simplemente es cuestión de cada persona y sobre todo buscar la variedad. Si estás tomando un tempranillo, pues tienes que buscar un tempranillo, no puedes buscar otro vino. O si tomas un albariño, me gusta más el godello. Digo, bueno, pues cuando cantes un godello, compáralo con otros godellos, pero un albariño es un albariño. Yo quiero significar que en Galicia, cuando hablas con mucha gente por el mundo adelante, cuando le dices que en Galicia y el norte de Portugal es donde se concentra la cantidad más grande de variedades autóctonas del mundo, alucina la gente. Sí. Del mundo. No sé qué pasó. Yo puedo creer que fue cuando fue el Reino de Galicia entre Portugal y España para concentrarse tal cantidad de variedades autóctonas que tenemos. Estamos trabajando con 7 nada más. O sea que imagínate lo que tenemos de potencial. Imagínense. Sin contar la Ribeira Sacra, que eso es ancestral. Es una viticultura heroica. Aquello, visto aquel murito, no sé si estuviste alguna vez por allá. Sí, yo estuve y es muy bonito. Es digno de ver. Yo creo que, como dijo un día un enólogo, un joven allá en La Rioja, dice, mira, si no fuiste a Ribeira Sacra no vas a ser enólogo. Tienes que visitar Ribeira Sacra para poder ver lo que hicieron allí los romanos. Espectacular, con el río Sil, o sea, es una visita de fin de semana bonita. Tendré que hacerlo. Bueno, hablamos también de... O sea, dijiste que no hay mucha diferencia entre el vino caro y el barato. Y quería hablar también del casero, porque yo en casa me acuerdo que mi abuela hacía vino casero y que eso era mima. Mi madre ya dijo eso, tú le echabas eso al fuego y te lo tiraba a la casa entero. ¿Y qué opinas de eso? Y además es típico, ¿no? De todas las casas aquí en Galicia, ¿no? De que hay mucha gente que lo hace. O sea, sí, claro. O sea, aquí cerquita hay vinos tintos que se hacen en casa. Todo el mundo hace vino en casa, prácticamente, ¿no? De hecho, mira, yo cuando era pequeño, pero pequeño, no había un refresco de naranja que le llamaban Fisfas. Fisfas naranja, Fisfas limón, punto. Me suena más el eslogan que la bebida. Pero nos daban a beber vino con agua, un poquito, ya no era nuestro refresco. Eso sí. Y en casa se hacía vino en casa, siempre, toda la vida. Yo me acuerdo del capacho, de entrar a pisarlo. Sí, yo también. Y eso olía también, y después mi madre vivía en eso que decías, uff, a mí me parece muy fuerte, ¿eh? Eso al fermentar se queda todo, Gasolina un poco, ¿no? Y también se hacía sidra, mis abuelos también hacían sidra. Yo soy del vino, porque es lo que conozco yo que yo tenía en casa. Pero vino sí que es raro, ahora se va perdiendo un poquito porque, a ver, el vino da trabajo hacerlo y hoy en día pues las enfermedades, las plagas, al haber mucho viñedo pues se concentra más y cada día es más difícil, como también los fitosanitarios pues pasaron de tóxicos a nocivos, la forma de actuar, entonces ya la gente abandonó, hay que llevar un control muy exhaustivo. Sí. Entonces, no es como antes, por ejemplo. Claro. Ahora el vino de casa lo hacen, la gente lo sigue haciendo, mi hermano, yo no lo hago, pero mi hermano sí lo hace, casi todos mis amigos lo hacen, vinito de casa, sobre todo tinto o blanco. Tinto. Son así vinos, bueno, hacen en casa siempre hay vino, sí. Siempre hay vino. Fantásticos, por cierto. Sí. A mí, el que está bien hecho es fantástico. ¿No? Exactamente. En fin, tenía una pregunta que me interesa bastante y es que yo no soy mucho de vino, la verdad. Y me preguntaba si... ¿Cómo ves a los jóvenes? O sea, en plan, ¿consumen vino? Si consumen más que la gente de antes o no, o sea, que consumen mucho menos. Consumen menos en general, es lo que yo creo, ¿no?
Lo que ocurre que ahora también empieza, lo que consumen menos, pero consumen mejor calidad, saben apreciar quizá mejor. Los que sí beben vino, ¿no? Sí. Y quieren entrar en esa cultura. Es normal que los jóvenes, bueno, que no entren en vino porque el vino no es para cualquiera, tiene una acidez, tiene un cuerpo y la gente busca vida fácil. El vino no baja fácil. Sobre todo, o sea, incluso ahora pues están haciendo vinos más dulcitos para que bajen bien, para tal. Y tomas 2 copas y te repugna. O sea, un vino tiene que tener su cuerpo, depende del que vayas a comer y tiene que contrastar. Entonces, quizá el paladar no está... Yo empecé a beber vino pues a los 25 años. Antes yo bebía refrescos. Jamás en la vida yo tomé alcohol hasta los 25 años. Y ahora, bueno, cerveza, vino, sidra y algún gin tonic de vez en cuando. Pero licor café, que no falte. Pero no me meto tampoco más berenjenales. Con eso me llega. Y yo creo que hoy en día la gente joven que sí que bebe vinos o hijos de bodegueros, que ya llaman la cultura del vino, pues sí que ya saben apreciar vinos. Y hay gente joven que heredaron bodegas, chicos muy jóvenes que al mismo estudiaron, están al frente de su bodega y sí que saben apreciar vinos, hacer buenos vinos, ya estudiaron también para eso, no como sus padres, y lo saben apreciar muy bien. O sea, no hay muchos, pero los que son bastante buenos. Porque el vino hay que mirarlo en un contexto, no solamente ver un líquido. El vino hay que apreciar muchísimas cosas. Incluso hay que apreciar el entorno, con quién lo tomas. También. Es muy importante. El vino, siempre se habla del vino. El vino tiene una importancia cultural increíble. Que con otra bebida no hablar de ella. El vino pues siempre está sacando matices y aquello, si lo otro, los poetas, hasta yo hice una poesía, imagínate. Guau. O sea, el vino, Ramón Cabanillas habla del vino, todos los grandes escritores hablan del vino, lo cual es algo más que una bebida. Tiene más impacto que otras. Eso, por eso que la gente joven, pues por la propia juventud, pues está en otras cosas, ¿no? No está tal, o lo bebe por beber, pero realmente yo creo que cuando se empieza a apreciar el vino, pues es o gente ya que está muy metida desde pequeño con su familia en el mundo del vino, o si no, pues a una cierta edad, a partir de los 25 años, si te gusta puedes empezar. Mis hijas, por ejemplo, que claro, como yo, pues ellas también empezaron a probar, y bueno, sí que realmente pues cuando comemos toman una copa de vino, o cuando salimos toman un vino. Bueno, poco a poco. Ya nos tocará Eso es. apreciarlo. Sí. Siempre con cuidado, pero bueno, y probando. Y no conducir. A partir de luego ya nada. Y bueno, sabemos que aquí en Galicia el clima no es el mejor, llueve mucho y todo eso. Entonces, ¿cómo puede influir esto a los viñedos en general? Bueno, pues en Galicia ya llovió más, ¿eh? Se Sí, chove, la verdad. se chove que chova. Ahora sí estáis imaginando que cuando llueve, llueve muchísimo. Pero un día Sí. solo o dos hace una catástrofe. Mira, estos días Ayer, Sí. por ejemplo. quedaron inundados coches en Ribadumia, imagínate. Sí. Bueno, pues el clima para Galicia está siendo, para el vino, con el cambio climático, está siendo incluso mejor. Sí. Porque esos vinos ácidos que había antes, pues bueno, ahora mismo tenemos un clima increíble para los vinos. Lo que hay de los vinos es que nosotros tenemos una cosa que no tiene casi nadie en el mundo, que es la acidez. Cualquier americano mataría por la acidez. La acidez, sabiendo controlarla, es lo que te da frescura en la boca, es lo que te aporta esa aguja y esa frescura del vino, lo cual puedes tomar un tinto gallego, lo tomas perfectamente en verano. En otras zonas de España tuvieron que inventar el rosado para poder seguir vendiendo el vino, que allí ya el rosado le llaman un tinto malo, le sacan el color, es un rosado, porque el tinto es pastoso, no hay quien lo beba en verano. Y entonces nosotros tenemos tintos ligeros en Galicia, en Rías Baixas o en Ribeira Sacra, en Valdeorras, que tenemos 5 de Os, pues tenemos vinos frescos, lo cual casi nos están copiando ahora mismo los de Rioja y Ribera del Duero. De hecho, cantidad de bodegas que tenemos aquí ahora mismo, desde Vega Sicilia, pasando por, yo qué sé, por todas las bodegas de Rioja, de aragonesas, o sea, están cayendo en Rías Baixas haciendo bodegas porque tenemos una joya de vinos. Y el clima, pues bueno, aunque parece que llueve mucho, pues bueno, ya llovió más y la lluvia forma parte del paisaje
Y, Por eso es tan verde Pues Galicia, sí. claro. y las viñas están perfectamente adaptadas. En verano, pues muchas veces tenemos problemas de sequía. O sea, Sí. no es que... Antes nuestra vendimia iba al mes de octubre, lo cual muchas veces se podría la uva. Ahora estamos vendimiando a principios de agosto. Sí, O sea, que Sí. imagínate lo que cambió ya el clima en Galicia, sin darnos cuenta. qué loco. Mismo este año, el año pasado por estas fechas, estábamos atando la viña y hoy en día tenemos vegetación de más de 70 centímetros a día de hoy. Lo cual el clima viene, el cambio climático Se nota bien. está favoreciendo. Te favorecen. A lo mejor Algo cuando tendrá se que pase, favorecer. igual hay esquimales dentro de 50 años, pero de momento vamos bien. Para el vino vamos bien. Ahora que nos estabas comentando un poco sobre el proceso de cómo se hace la uva, o bueno, los distintos procesos, ¿qué errores crees que la gente suele cometer cuando piensa en cómo se hace el vino? Pues los errores más típicos que la gente comete es que cree que la uva es vendimiarla, machucarla, prensarla, sacar el líquido y Y dejarlo ya ahí. está. Y no es así. El vino, para que sea bueno, tiene que estar equilibrado. Entonces, la hora de la vendimia hay que compensar el grado alcohólico con la acidez. A lo mejor llega la vendimia, está madura, pero la acidez está muy alta. A falta de lluvia, pues la cepa no se mueve. Tiene que llover para que circule la acidez y se diluya y se equilibre. Cuando está en el punto justo es cuando se recoge. Entonces, si no haces eso y haces un vino así por las buenas, más casero o tal, pues un año te sale bueno, otro año malo, otro año no sé qué, porque no hay un control Claro. sobre el vino. El vino es muy sencillo, tiene 4 cosillas que hay que hacerlas bien. Son 4, pero hay que hacerlas muy bien. Si no, se te estropea el vino, Otro error, que la gente pues a lo mejor no cierra bien el vino y se avinagra. El oxígeno es el peor enemigo del vino. Por ejemplo, antiguamente el vino, tú ibas a la bodega, con una jarra sacabas vino para comer. Claro que antes en una mesa, por ejemplo en casa de mi abuela, había 15 a comer. Entonces el barril se vaciaba enseguida. Claro. Hoy en día, que uno no bebe, otro bebe agua, otro no sé qué, pues no puedes abrir el barril. En el momento que abres el barril y baje, coge aire Ya coge y eso oxígeno, ya. coge ácido acético y hace el vinagre. Entonces son errores que hoy en día hace gente como hace vino como hacía antes, pero hoy ya no se bebe como se bebía antes. Entonces tiene que Claro, cambiar claro. también de hacerlo y estabilizarlo y embotellarlo para que esté más conservado. Entonces cambió la forma de consumir el vino, cambió. Sí. Antes era más social, en las casas no había acceso a muchas de las bebidas que hay hoy en día, salvo que ibas a una taberna a tomarte un coñac, un Cuba Libre, cualquier cosa, pero en casa lo que había es vino y agua. Vino y agua. Y ahora hoy en día pues hay que si cerveza, que si variedad. sidra, que si aquello, Ya si lo tienes otro. Coca-Cola también. Gaseosa, Coca-Cola. Coca-Cola. Y entonces, claro, ya la forma de consumir es diferente y la forma de elaborar ya hay que bajar la cantidad porque Claro, hoy claro. gente consume por sociedad, por hacer vida social, va a un bar, a un sitio a tomar un vino, o en casa cuando tiene una comida, o si no a diario, si tú eres pues una copita a la comida y tal. Pero ya no es aquello de beber vino Como antes. así por tal. Claro, si no se desperdicia muchísimo. Claro, el entonces tema sí que bajó ya el nivel de hacer vino en casa y fue aumentando las bodegas porque, bueno, para exportación y gracias a Dios, pues incluso aumentamos el 5% para Estados Unidos, o sea, imagínate, con todos los aranceles que se están poniendo. Eso. Pero bueno, va bien, es una variedad muy potente y hoy en día hay buenos enólogos ya, buena remesa de gente que estudió y bueno, creo que es una DO a nivel de España bastante importante, la de Rías Baixas. Vale, bueno, para terminar con el tema de los vinos, quería hacer una pregunta un poco más, ¿cómo así decirlo?, cómica. Y es que en Italia hay un sitio, una ciudad, donde tienen una fuente en la cual echa vino. ¿Tú crees que algo así sería posible aquí, que tuviera éxito, que fuera gente a visitarla? ¿Irías a esa fuente si estuviera aquí? Hombre, si paso por allí. Sería curioso. Si paso por allí, dale. No hay que perder la oportunidad. Claro. A ver, aquí hay una fiesta Del vino. que fue el otro día, a principio de mes, en Ribera de Luya, que allí hay una bota gigante que es gratis. Todo el mundo que va a la fiesta la aprieta el pitorro y toma vino gratis. O sea que ya está inventado la fuente. No. Pero bueno, vino gratis con una fuente, bueno, para... Aquí atrae más turistas. Yo creo que aquí en Rías Baixas
ya tenemos turistas bastantes Suficiente. y sobre todo vendemos vendemos el vino no por beber el vino, sino vendemos el vino por el entorno, por donde estamos situados, en Rías Baixas, el mar, la playa, y de ahí surge el vino. Claro. Ese vino salino que cada mañana esas nieblas que nos invaden las hojas de la parra y cuando está la uva, esa niebla que queda aportándose esa sal a la uva, pues no lo tiene cualquiera y nosotros lo tenemos. Entonces los turistas vienen por eso, porque nuestros vinos saben distintos, porque están en una zona determinada, que son Rías Baixas. Y entonces es la forma de atraer el turismo. Encima tenemos la suerte del Camino Santiago, que yo tengo amigos que paran en cada bodega, imagino. Sí, claro. Lo que importa al turista es que compre el vino. Sí, Que venga porque realmente vienen, porque en la zona en que estamos es muy importante y ahí realmente conocen el vino. Es un privilegio estas tierras, podría decir también. Pues sí, mira, yo por temas tengo un amigo que tiene una empresa de turismo a través del Camino Santiago y muchas veces pues nos invita aquí cuando viene con sus clientes, que son gente de muchísimo dinero. He cenado con Miller Kos, que es el de la cervecera esta, y cuando prueba nuestros vinos queda alucinado el hombre, ¿no? Que en California pues su hija tiene bodegas y di que yo tengo que conocer esto. Quiere decir que cuando los que no saben, no lo saben, pero los que prueban buen vino de Rías Baixas es distinto a todo. Igual que Robert Parker cuando probó un Mencía de Ribeira Sacra, quedó alucinado porque estaba acostumbrado a catar Rioja, Ribera, no sé qué, Rueda, tal, y de repente le aparece un vino tinto de Ribeira Sacra, frutado, fresco, y ostras, ¿esto qué es? Bueno, pues hay que romper, a veces la rutina en los vinos también hay que destacar, hacer algo nuevo y algo que sorprenda sobre todo. En fin, pasando a otro tema ahí de interés. Las cofradías. ¿Cómo comenzaste a formar parte de la cofradía del vino? Exactamente. Bueno, pues el tema de las cofradías, pues nada, cuando uno trabaja en una cosa que le gusta. Y encima, pues bueno, las cofradías, desde que yo yo fundé la cofradía de los vinos de Rías Baixas, soy el presidente desde aquella. Claro. A ver si ya voy dejando, que ya son muchos años, ya son muchísimos años. Y fundé la cofradía porque, yo veía por ahí, sobre todo cuando viajaba, veía cofradías del vino del Ribera del Duero, de Rioja, de todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, me llamaba la atención la forma de divulgación que tenían las cofradías, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo hacemos para divulgar las cofradías? Bueno, pues creamos la cofradía y tal, pues tenemos cada año, pues hacemos un acto solemne, donde le imponemos la medalla y la capa a nuevos cofrades, bien sea de número, de mérito, hacen un pequeño juramento. Y entonces la forma de divulgar es asistir a capítulos que le llaman. De hecho, yo este fin de semana estuve en Villaviciosa, que son cofradías vínicas gastronómicas. Allí fuimos a la cofradía de la fava. Y al lado estaba la del Sabadiego, que es un chorizo también. O del anchoa del Cantábrico, del queso gamoneu, del queso idiazaba. O sea, hay cofradías de todos los productos de calidad. En España y en Portugal no te quiero ni contar lo que hay. Entonces, la forma de divulgar es cuando tú asistes a un capítulo, al vino de Burdeos, por ejemplo, tú vas representando esos vinos, tú eres la cofradía de los vinos de Rías Baixas. Y en ese momento, pues, estás representando los vinos e incluso allí conocemos a gente de toda Europa que se acerca, así como yo voy a Burdeos, pues también vienen de Alemania, de Bélgica, de Canarias, de Córdoba, del aceite de Baena, etcétera, etcétera. Y se crea un vínculo de cofrades, donde después, a la larga, con el tiempo, aparte de la amistad que tienes con toda la gente, pues hay siempre, oye, me mandas vino de allá. Hay un pequeño comercio que te encargan, yo lo derivo a las bodegas, que más tal, y van comprando vino de una manera u otra, pues siempre que ellos tienen un acto, una boda del hijo, no sé qué, sí que te llaman y llevan vino. O sea que es la forma de divulgar, es estar presente en esos actos. Sí, hicimos un congreso europeo de cofradías en el Grove el año pasado, donde vienen ya cofradías de toda Europa.
Y ahí pues hay productos, tú date cuenta que las cofradías representan siempre a productos de primer orden, siempre con denominación de origen, lo cual conocemos el producto de lo mejorcito de lo que hay en el mercado a nivel gastronómico. Vamos, comemos bien, vamos. Está muy bien. Y esa es la forma de conocer cultura, gente. En esos capítulos, pues nos hacen viajes. Pudimos entrar a las cuevas del queso gamoneo, que no dejan entrar, pero las cofradías sí que podemos entrar. O sea, ciertas cosas, viajes por conocer el pueblo, por conocer cosas increíbles, visita a bodegas prácticamente organizadas, sin pagar nada. Y de ahí conocemos otras cosas y cuando vienen aquí, cuando nosotros hacemos el capítulo, también le hacemos lo mismo. Bebe vino Ría Baixa de la mañana a la tarde, eso sí que lo van a tomar y a probar y le gusta, vamos, le gusta. Guay. Bueno, pues... ¿Crees que cada vez hay más interés por conocer la cultura del vino? ¿O crees que va a menos eso? No, vamos a ver, está surgiendo una nueva gente que sí que empieza, porque ahora mismo estamos con un cambio generacional, lo que es la gente que inició de aquella y hicieron las pequeñas bodegas, tal, y ahora mismo yo ya conozco a varios amigos que ya están empezando sus hijos ya con otros nuevos conocimientos y dándole otro pulo a la bodega increíble. O sea que en el mundo del vino hay un interés increíble siempre. El vino siempre despierta un interés, no pasa así por pasar. El vino despierta mucho interés. Y sí que hay una nueva tendencia de las nuevas chicos y chicas que están cogiendo las bodegas, que están heredando de sus padres o así, y le están dando un realce muy importante. Incluso yo conocí a un chico de Estados Unidos, que lo conocí haciendo el Camino de Santiago, que él por allá en Estados Unidos tiene máquinas expendedoras de vino de calidad. O sea, como aquí puedes ir a un 24 horas, él tiene máquinas, pero no vino cualquiera, sino que tiene vino que a lo mejor la botella cuesta 30 euros. Sí. Y tú vas allí, pagas 5 euros y tomas una copita de un vino o de otro. Tiene máquinas expendedoras de vinos de alta calidad. Bueno, un chico ya tiene varias. Sí, allí eso parece que funciona bien. Pero Curioso. sí, Habrá que probar aquí en Camada. Sí, no, Alvarito. no, a A ver, invertir. claro, depende del contexto. Te cuenta que la vitivinífera es europea. Los americanos tienen una rupestre. O sea, ya el vino no es originario de América. Entonces allí aprecian más quizás el buen vino que porque no tal. Aquí No en están Europa. tan acostumbrados. No, de ahora ya poco a poco van tanto. Pero bueno, sí que, ya te digo, hay poca gente, pero lo que está sí que está apreciando mucho. Y cada vez está cogiendo un realce, incluso que ya hay un turismo del vino. Ahora mismo ya en Ría Baixa se está iniciando, pero en Rioja ya está establecido perfectamente, que allí acuden autobuses. De hecho encuentras a 4 recepcionistas, una que habla inglés, otra alemán, ahí están a la espera, se pagan 80 euros por visita. O sea, es un turismo del vino increíble, y aquí está empezando ahora también, y tenemos buenos sitios. Los Pazos quizás son ideales para hacer eso, porque tienen bodega, tienen viñedo, tienen jardines, tienen amplitud para hacer Claro. un enoturismo de calidad. Entonces, ¿recomendarías a la gente meterse en este mundo del vino? Hombre, meterse así de repente no es fácil. Es un mundo que no es muy fácil salir. No es meterme y ya vendo el vino. Ya. Hay que moverse mucho, hacer las cosas muy bien, es constante, y sobre todo hay que meter mucho dinero. Una bodega cuesta mucho dinero. Sí. Todo es acero inoxidable, super máquinas, enólogos, y después tener buenos distribuidores, recorrer el mundo, se puede ser, pues ofreciendo el vino, muchas catas. O sea, no es fácil meterse. Es como la profesión de enólogo. A lo mejor hace falta un enólogo para una bodega, y hay muchos enólogos, y coges uno, pero es que lo coges, ya no hay otro trabajo de enólogo hasta que otro Ya. Claro, no es una cosa que rote mucho. Entonces los vinos pasa igual. Hay ciertas bodegas que están funcionando, y iniciarse con un proyecto nuevo pues no es sencillo. Bien, es cierto que hay
todo depende del enfoque que le des. Por ejemplo, nosotros pensamos empezar con un proyecto nuevo, basándonos en el Pazo y en el proyecto, pero pensando en el vino venderlo allí, haciendo enoturismo y eventos, no solamente eventos festivos, sino eventos musicales, incluso eventos de coloquios internacionales de importancia de cualquier actividad que hoy en día, de medicina, de presentación de coches espectaculares, o sea, cualquier evento de ese calibre y siempre con alta calidad. Es un enfoque que puede también atraer. Suso, o sea, dirías que acá prima más el hecho de tener más pasión que buscar fines lucrativos como una empresa, se podría decir. Sí, una cosa lleva a la otra. Primero viene la pasión, ¿no?, que tú tienes por eso y donde tienes que emocionar, ¿no? Como decía un amigo mío que es experto, es catalán, y a mí no me vendas vino, véndeme emociones. A mí, Mismo, cuando ¿no? esté en tu bodega, emocioname con tu vino, dime, cuéntame algo nuevo. Y después ya el vino ya lo compraré yo. O sea que primero va la emoción, después hacer algo que te gusta hacer. Y ahí, si lo llevas contigo, pues seguramente vas a triunfar. Y cuando triunfas, ganas dinero. Así es. Pero hay que triunfar. Esto es como la música. Si quieres tocar rápido, tienes que aprender muy despacito. Y si tocas despacito no te equivocas, y si no te equivocas, eres muy rápido. Qué gran filosofía. Pues sí. Dígame, Suso, en todo este tiempo ahí como presidente ahí en la cofradía, ¿qué has aprendido gracias a esta experiencia más que todo? Pues aprendí muchísimas cosas. Aprendí la gastronomía de España y de Portugal. Aprendí a conocer diversos vinos y a respetarlos, aunque no sean el vino que más me guste o el otro, pero a saber cómo se hacen, en qué condiciones se hace. Aprendí que un vino sale de la tierra. Incluso tomas vinos que saben a esa tierra. Yo tomé un vino de Sicilia, allí en una tierra volcánica, y realmente pues no es que me gustara casualmente ese vino, pero sabía a volcán. Quiere decir que el enólogo lo hizo muy bien. ¿Ah, sí? El vino te traslada a una zona. Cuando un vino te traslada a una zona geográfica, ese es un gran vino. Claro. Aunque a ti no te guste. Cuando tomas un vino y ahí estás saboreando la sal o las flores o los frutos o la hierba recién cortada o no sé qué, te está trasladando, y ese es un gran vino. Claro, esa explosión de sabores se podría decir que te transmite y te lleva A un no sitio solo a un determinado, sitio, sino claro. también te cuenta la historia que también viene detrás, ¿no? Exactamente, pero Qué interesante, sobre ¿no? todo llevarte a un lugar. De hecho, no es igual el vino de la costa que interior. No Claro. tiene la misma salinidad, no tiene otras cosas, más redondos, otra temperatura, otra acidez. Qué gusto. Nosotros aquí somos, desde aquí a Salvaterra do Miño, hay una diferencia bestial, y estamos a una hora de camino, y Rías Baixas, pero los vinos de allí son totalmente diferentes a los de la costa. O sea que es un abanico increíble. Ya no te digo nada de conocer gente importante, además, porque en las cofradías normalmente siempre suelen nombrar pues a gente importante, aparte de cofrades normales que siempre son buenos para asistir, pero pues siempre nombras a un cofrade de honra, pues es siempre gente importante, ¿no? Yo conocía a muchísima gente. Yo qué sé, por decirte, a mí me nombraron cofrade de honra del vino de Cangas, a mí, a Belinda Washington y a Paz Padilla. Vaya combo. No sé quiénes son. Yo no sé quiénes son. Bueno, Parece un inicio de un chiste, ¿no? Como que se entran en Bueno, una tío. cofradía. o a Zurita, la prima del rey, pues también en el aceite de baena. Encuentras a personajes, ¿no?, que te nombran cofrade igual que ellos, porque los cofrades no tienen, somos todos iguales, ¿sabes? No. Entonces encuentras con gente o conocer gente en toda España de cualquier índole, de cualquier profesión, Claro. de muy alto nivel, que son amigos tuyos. O sea, conocer todo eso y tener acceso a esa gente y que son tus amigos, eso es impagable. Claro. Todo, es como si viniera toda España aquí, todo estar circulando Sí, por toda entiendo, España. entiendo. Entonces, Conecta muchísimo con las a personas. nivel ¿no? gastronómico, cocineros, grandes enólogos, grandes bodegueros,
Bueno, de prensa y televisión, pues grandes presentadores también. También. Belinda Washington fue una gran presentadora. Ya No la no conozco. estuvo ni es de mi época, pero es una gran señora, por cierto. Ya es de una señora, ya, pero es una gran señora, sí. Bueno, Ahí. ok, ya vamos a acabar el tema del vino y de la cofradía. Porque, claro, estamos en clase, vamos a volver a temas más tranquilos. Fuera del alcohol. Bueno, de flores, eres un experto en flores, según dijiste, ¿no? En camelios, sobre todo. Para ti, ¿qué importancia tienen en general las flores para los pazos en Galicia? O sea, ¿son muy importantes? Hombre, claro, los pazos en Galicia, un pazo sin flores, No es imagínate. nada. Date cuenta que es raro ver un pazo que no haya camelias, por ejemplo. Ujú. Las camelias son muy importantes en los pazos. Después de las camelias, que son los primeros árboles que se ponen, centenarias, después sí que pueden venir las rosas, pueden venir otros tipos de flores. De hecho, eran muy dados incluso a traer flores de América, ¿no? Araucarias, cipreses, etcétera. Siempre viajaban la gente que tenía poder en los pazos, pues era más viajante que el pueblo llano, ¿no? Lo demostraba Entonces, poniendo el árbol, ¿no? claro, En la- poniendo esos grandes árboles araucarios, americanos, australianos, etcétera. Entonces, sí, la camelia tiene gran importancia en los pazos, es fundamental. De hecho, Coco Chanel siempre llevaba una camelia en la solapa. ¿Sabéis por qué? Porque la camelia, salvo variedades o sasancuas que sí tienen olor, la camelia no tiene olor. Entonces ella la llevaba porque no le interfería el olor de su Chanel número 5. Claro. Entonces, pues, Promoción. siempre llevaba una camelia, por eso que tiene Para mucha... que no confundan ahí, ¿no? La camelia tiene muchas posibilidades. La camelia se hace mermelada con la albaplena de la flor, Sí. se hace aceite de camelia, que vale el litro mucho dinero. O sea, allí en Monasterio Aceite Menteira Estamos Te cogiendo te ideas, vale Hay que hacer negocio ahí de un camelias. centímetro cúbico, un euro. O sea que cogiendo ideas de negocios entre se vende el vino. verde de la camelia, se exporta verde para el levante de España, todo lo que es la zona, digamos, más secana de España, pues el verde camelia es muy valorado, es un verde muy intenso y bueno, incluso el caparazón donde abre, cuando caen las semillas, que abre así en estrella, eso queda muy duro, incluso hay artesanos que hacen colgantes muy valiosos. ¿Por qué? Porque dentro de esa carcasa le mete un diamante. Entonces, Claro, así es valioso todo. Coge valor. Así es valioso todo. Un pero, diamante en el medio. pero lo hacen ahí porque tiene una forma de estrella perfecta. ¿Sí? Y las flores de camelia son perfectas, o sea, en su estructura son perfectas. Y tienen una importancia, ya te digo, en los pazos fundamental. De hecho, aquí hay la ruta de las camelias, que está totalmente establecida. Sabéis que en el Pazo de Rubianes estuvo Stephen Hawking viendo las camelias, lo cual imaginaos lo importante que es la ruta de la camelia a nivel internacional. Tenemos la suerte que en Villagarcía, en Pontevedra y en Vigo, cada año, en un sitio, se hace el concurso internacional de la flor de la camelia, Así. que os recomiendo, que es espectacular la cantidad de camelias que hay. La camelia es una flor que se puede registrar. Si tú logras, mediante una semilla, un esqueje o algo así, una camelia distinta a la que hay, tú le puedes poner tu nombre o el nombre que tú quieras y registrarla. Así. Ostras. De hecho, los nombres llevan la Bella Otero, que fue una vedette de Pontecesures, muy famosa en la época, de la Belle Époque. Pues bueno, quiere decir que tiene camelia. Rosalía de Castro tiene su camelia también. O sea, que le ponen los nombres de la gente que las descubrió, o nombres de ciudades, como Ciudad de Nantes, que está en Portugal, etcétera. O sea, que es una planta que se puede registrar la flor. Oh, Muy interesante. bastante. Mm. Y viendo su importancia, ¿cómo es el mantenimiento de las mismas? Bueno, lo que son las flores normales de un pazo, pues tienen un mantenimiento como cualquier flor. Tenerlas 60 de hierba, los rosales bien cuidaditos, es prácticamente mantenimiento. En los pazos no se suele colocar flores que tengan muchas enfermedades. Son flores resistentes, autóctonas. Sí que es cierto que, bueno, que hay que regarlas un poquito
Y después, sobre todo las de temporada, que se colocan y sí que hay que tener son muy, muy vistosas, pero bueno, son de temporada. Pero sí que hay unas ciertas plantas que están todo el año en el Pazo, que están de forma verde, tanto unas como otras, solamente echan flor en primavera. Pero sí que las camelias empiezan en flor en noviembre y ahora mismo aún hay flor. Quiere decir que ese árbol prácticamente no tiene mantenimiento de nada. Sí es cierto que tienen ciertos hongos que se pueden eliminar, suele caer la hoja al suelo y sí que es importante estar siempre Claro, quitarlo. rastrillando esas flores con ese pequeño hongo para que las flores salgan bien de color. No es que le pase nada al árbol si las dejas, simplemente que te caen antes de tiempo o se oxidan, pero no le pasa nada al árbol. Es un hongo para que la flor salga inmaculada, perfecta, sobre todo los que se dedican a la exposición, que hay gente que se dedica a exposiciones. En el Pazo donde yo trabajo, el abuelo del propietario tiene 4 camelias de oro conseguidas en el concurso internacional de la camelia. ¿De oro? Sí, que ahí se otorga la camelia de oro cada año. O sea que ellos, de hecho, el Pazo, las camelias es una parte importante del Pazo. La viticultura también, pero lo que se quiere hacer allí es un conjunto de... La viticultura es parte del Pazo, igual que son las camelias, y hacer un conjunto de cosas. Interesante. Y bueno, ya que le estabas dando tanta importancia a las camelias, ¿qué crees que pasaría si no existieran en el Pazo estas? Madre mía, pues no sé cómo habría otro árbol para dar sombra. No lo sé, pero no lo sé. Hombre, cada cosa que desaparece está claro que es importante. Hasta cualquier insecto tonto que lo pisamos con mucha facilidad, pues todo el mundo, todos los animales, todas las plantas tienen una función que hacer. Y aunque a veces no las vemos, sí que nos afectan. Es como las abejas y las flores, sobre todo, que atraen para polinizar, sacar el polen, y sobre todo lo que hace es multiplicar los árboles. Porque gracias a que las flores atraen a los insectos, los insectos llevan polen para hacer polinización a otras flores, o incluso pájaros que llevan semillas y las van sembrando por ahí. Gracias a eso, pues no somos un desierto. Lo cual, las flores son importantes para atraer a ciertos animales. Por ponerte un ejemplo, a veces no es que el insecto sea necesario para nosotros, pero sí que es necesario porque alimenta a otro animal que sí es necesario para nosotros. O sea que a veces hace de alimento. Te puedo contar un caso de un país, en Alemania creo que era, donde plantaban solamente un cultivo. Imagínate, trigo, ¿no? Hectáreas. Pues al cabo del tiempo empezó a bajar la producción. ¿Por qué? Porque al haber un monocultivo, solamente queda el cultivo, un insecto que se dedica a eso, y los otros desaparecen. Claro. Lo cual desaparecieron también los polinizadores que comían esos insectos. Por lo tanto, tuvieron que hacer biodiversidad. Partir las hectáreas en trozos más pequeños, hacer biodiversidad, para que vinieran otros insectos atraídos por esas flores, para que los polinizadores comieran a esos y de paso polinizaban el trigo para tener buen producto. Claro, o sea, es como un eslabón que si quitas, la parte de la cadena como que se podría destruir, se podría decir. Perfectamente. O sea, que aunque nosotros, este mosquitillo no nos aporta nada, pero sí aporta a otro animal que sí que nos aporta a nosotros, que nos siembra más árboles, o sea, y al mismo tiempo, pues de eso se aprovechará otro, un mamífero que también nos da otra cosa, etcétera. Por lo tanto, todo es importante para nuestra subsistencia, increíblemente. Claro. Ahora ya cambiando un poquito de tema, vamos a ir al tema de la clave Morse, que Alexis nos contó que usted, bueno, lo ha manejado, ¿no? Así, para iniciar, ¿cuánto tardaste en perfeccionar, se podría decir, esta habilidad? Bueno, eso se aprende como tocar una flauta.
eso en una semana ya sabes todas las claves. Un día me decía uno, es difícil tocar una gaita, ¿no? Digo, pues no, son 7 notas. Mira, de hecho, mira, le dije, mira, mi, do, re. Mira, ya sabes 3, fíjate, te quedan 4 nomás. Bueno, pues mira qué fácil es practicar y practicar. Aprender las letras, se aprenden fáciles. Hay un método, por supuesto, para aprenderlas. No vas a aprender de repente. Claro. Date cuenta que el código Morse está basado en puntos y rayas. Punto y rayas, sí. Y de ahí escribimos todas las letras posibles, lo cual hay que muchas combinaciones. Claro. No es sencillo, pero sí que hay un método para aprenderlas. Hay un método, por ejemplo, poniéndole una palabra para que tú asimiles. Es como una nota musical o un sonido. Yo si digo sí o no, tú me entiendes, que dije sí o no. Bueno, pues el Morse también dice una palabra o otra. Entonces, si tú escribes una S, vas a escuchar 3 puntos, que es ti, ti, ti. Eso es una S. Claro. Y una La O, por ejemplo, son 3 o 3 rayas. rayas. Ti, 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 y los identificas ya. Claro. Ya los identificas. Pues es un poco eso. Y a uno le llamamos CTB, porque empieza por S y son 3 puntos. Utilizando las As para letras, por ejemplo, la U, raya, punto, punto, raya. Entonces, unidad, la A más abierta, ti, 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 tita, virginidad, unidad, sin diferencia. Decir, ti, ti, tita, V, 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 U. Claro, hay que escoger el soniquete. Claro, practicar y claro, tener muy... Exactamente. Es fácil, pero hay que ponerse. Claro, claro. Todo es fácil. Todo. Pero en ese caso, por ejemplo, que mencionaste el S, la O, y si te vuelvo a mencionar la S, ya sería el que SOS. todo el mundo conocemos, ¿no? El pedido de auxilio, SOS. Socorro. SOS. SOS. Tú a través de este medio de la clave Morse, al querer comunicarte con otra persona, ¿puede identificar las emociones, se podría decir, o no? Sí, claro. A ver, tú cuando hablas con otra persona en código Morse, no le hablas en tu idioma. Di, hola, ¿qué tal estás? Porque no te entiende. Y entonces el Claro. código Morse hay otros códigos, que es el código Q, que son palabras que empiezan por Q. Entonces yo digo, my name, QRA. QRA es mi nombre. Ya. QTH es mi casa. X son los hijos. Ya, Es decir, ya, que ya. hay un código Para todos los idiomas. que tú cuando transmites vas hablando. Claro, así le De hable todas a- de todas las maneras, en código Morse, no, para eso tienes la fonía. No tienes una conversación y vamos a tomar un vino, sino que es un código para transmitir mensajes o como mucho confirmar un mensaje que llegó a tal país, Ya. confirmar qué tal me escuchas, QRS, o sea, radio Santiago tono, claridad, interferencias, pues te recibo con del 1 al 5, pues con un 551, 443, mi QTH está al sitio, mi QRA el uso, o sea, son Ya, ya. cosas tal. Después, para eso está la fonía. Claro, el tema del Morse son mensajes muy concretos y que tienen mucho más alcance. De hecho, como le tengo comentado a Alexis, hoy en día lo utilizan en el fútbol. No sé, cuando veis un partido Cuando de marcan fútbol. gol. En la Exactamente. radio. Cuando marcan gol, ¿Ah, sí? pues utilizan la palabra gol. Escucháis Sí. siempre ahí el... No, no lo he escuchado En la por radio. ti, Aquí es muy común. Sí, 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 sí. sí. Pues No, eso. no lo he escuchado. Entonces, ¿por qué utilizan ese código que ya está un poco en desuso? Porque con el teléfono móvil y la fonía, pues ¿por qué? Porque la telegrafía no interrumpe la fonía. Entonces nosotros podemos tener ahora mismo aquí, estamos hablando, y de repente pues nos quieren dar un mensaje que metieron un gol, entonces en vez de decir, me metieron un gol, pues nos interrumpe. Y en cambio si escuchamos, ti, 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 y dije, ah, mira, metieron un gol. Entonces yo interrumpo cuando quiero. Adelante. Claro. ¿Ves? Eso es utilizado porque no interrumpe Para la fonía. interrumpir. Puedes escuchar el mensaje y tú darle paso cuando tú quieras. Claro. Pues Sin acabar que- la frase. Pues sin antes que de- interrumpa la fonía. Vale, Y es un entiendo. código que fue el primero que se hizo, claro. Antes de la fonía fue el código Morse, no había forma Claro. de comunicarse. Entonces, bueno, a día de hoy incluso pues se utiliza en radio aficionado y en el ejército. Sí, que Sí, de Sí, eso, de de eso eso vamos a sí, hablar un justo poquito además, se después. utilizaba. Sí, Dale, Adrián. Sí, o sea, ¿qué papel cumple la máquina de Morse en el ejército? O sea, si podías explicar un poco. Bueno, pues las comunicaciones hoy en día en el ejército son fundamentales.
Yo además estuve en un cuerpo de transmisiones en ingenieros, fui cabo primero, entonces fui encargado de los equipos de comunicación. De los equipos me refiero a las estaciones móviles, que tenían los Jeeps, los Land Rovers equipados con 4 estaciones de distintas frecuencias. Porque el tema de la radio, las frecuencias sí que también son importantes. No es igual HF que UHF y VHF. Tú, por ejemplo, la radio, la televisión trabaja siempre en muy alta frecuencia, V, U, S. ¿Por qué? Porque es una frecuencia de alcance visual. Entonces, por eso trabajan por repetidor. Si no, pues la radio de aquí estaría interrumpiendo la radio de Barcelona. Entonces, como funcionan de alcance visual, si hay una montaña ya pierden, por eso hay repetidores. Y eso nos da la ventaja que podemos trabajar en la misma frecuencia varias emisoras. La alta frecuencia ya sí que es una onda terrestre espacial, o sea que rebota en la Tierra y en la atmósfera y puede dar la vuelta al mundo. Ya es de comunicaciones de larga distancia. También es cierto que la VHF, aunque es de corta distancia, es la única que atraviesa la atmósfera. Por eso los satélites pueden funcionar en altas frecuencias, porque la otra rebota en la atmósfera. O sea que depende con quién vayas a hablar, tienes que utilizar una frecuencia de 11 metros, 40 metros, 2 metros, o sea, depende de la frecuencia que vas a utilizar. Incluso hace muchísimos años la gente aprovechaba, había un avión muy famoso, francés, que era el Concorde, no sé si oíste hablar de él, pues cuando pasaba dejaba una nube de calor donde algunos radioaficionados utilizaban dirigiendo antenas direccionales para hacer un rebote al calor, ¿no? Que normalmente se hace rebote lunar, por ejemplo, un rebote lunar. Tú con un walkie-talkie pequeño con 2 vatios, con VHF, puedes hacer una comunicación pues con otra parte del mundo, que sería imposible. Pues ¿cómo? Haciendo rebote lunar. Hoy en día ya el ordenador te calcula la inclinación de la luna y tú sabes que emites una onda que va a atravesar la atmósfera y rebota la luna y ese rebote va a caer en otro país. Entonces en esos minutitos puedes tener un contacto con alguien. Eso es, en radio aficionado es muy... Colocan antenas enfasadas y se dirige ahí por rotores, dirigen la antena, ya con la ayuda del ordenador ya te quiero contar, dirigen la antena y puedes hacer rebote lunar. Pero bueno, es emocionante la radio, sobre todo en la época que no había teléfono móvil. Yo recuerdo un programa que hicimos una vez en la televisión, donde montamos las emisoras en la propia radio gallega. Y consistía, el programa era de noche, consistía en contactar con gente que trabaja de noche, policías, panaderos, camioneros, y que nos fueran contando sus historias. Nosotros contamos a través de la radio y ellos salían en la radio. O sea, y también era hablar con extranjeros, con inmigrantes, gallegos, en Argentina. Y contactamos en la provincia de Córdoba con un señor que era su familia era de Caldas de Reyes, muy cerquita de aquí. Y entonces una vez que contactamos con él, con un indicativo que nosotros tenemos, que es oficial, una vez que contactamos con él, los propios técnicos de la radio, ya llamando a la familia, hicieron que él hablara con la familia mediante un teléfono de casa que tenía la familia en casa. Y claro, los equipos que tienen radio son muy buenos para llamar a una señora por teléfono, que no había móviles, y que en la radio pues lo pasaban a radio. Sí que nosotros teníamos que estar con la emisora apretando y soltando, porque la radio cuando hablas tienes que apretar, pero cuando escuchas tienes que soltar. Si no escuchas. Si estás apretando, no escuchas. Exactamente. Entonces teníamos que andar nosotros, cuando hablaba la señora, a hacer ese movimiento. Pero bueno, la emoción fue increíble y fue muy bonito de esa cosa. Y la radio, pues bueno, en aquella época poder hablar con gente, hacíamos QSOs, hacer un QSO, pues estábamos hablando a las noches, charlando, como estamos ahora aquí, pues a lo mejor desde Boiro, Pontevedra, Vigo, 30 amigos, oye, ¿qué tal? ¿A dónde vamos hoy? Pues eso, la radio, le llamamos un QSO. Algunos se iban dejando, otros iban entrando en el QSO, y bueno, era lo que había, no había tele, había que entretenerse. O hacer quedadas, o cacerías de zorro, que le llamaban, que eran concursos de radiogrometría deportiva. O sea, se escondía un operador de radio en el monte
emitía una señal cada 20 segundos y nosotros teníamos que localizarlos, haciendo cada uno sus cosas. Yo hacía un gonio y entonces marcaba dirección y entonces me dirigía hacia él. El primero que lo cogía, pues le regalaban una emisora. Curioso. Bueno, era fantástico. Sí, sí. Curioso ese dato. Sí, sí. Y bueno, dejando el Morse de lado y pasando a, ahora sí, el último tema. La radio, como usted estaba hablando hace nada, hubo, no sé, bueno, no sé si lo vio por las noticias hace poco, literalmente ayer, fue el aniversario del apagón que tuvimos. Ujú. Y quería preguntarle, ¿qué papel juega la radio en este tipo de crisis y de emergencias? Ya al no haber disponibilidad de los móviles, por ejemplo. Bueno, pues la radio es fundamental. De hecho, los radioaficionados pertenecemos a la REMER, que es una red de emergencia. Antes dependía del gobierno civil a nivel español. Después de cuando fundaron la Xunta de Galicia y tal, pues ahora depende de la Xunta, ¿no? Pero sí que los que son de la REMER aún pertenecen al gobierno civil. Y entonces tenemos la obligación, cuando hay sobre todo una catástrofe natural, no un apagón, que más o menos tal, pero sí que hay una catástrofe natural que puede eliminar todas las comunicaciones, puede no haber ambulancias, pues la red de emergencias se monta en nada, en un cuarto de hora todos los radioaficionados están activos, y está dirigido además por un amigo mío ahora, y entonces se distribuye pues cada radio o cada 3 radioaficionados con distintos equipos de de cercanías, de tal, pues para el ayuntamiento, para hospitales, para quien da las órdenes, quien puede mover más medios, o sea, en la gente que tiene capacidad de decisión sobre una emergencia, si no tiene forma de comunicarse, pues tiene un radioaficionado a su lado, que es el que va a comunicarse con la red para pedir más ambulancias o el hospital que está saturado, cambiarlo para otro hospital, o sea, es importantísimo. Ya hace años que no es necesario, que yo sepa, sí que se hacen ejercicios cada año y tal, pero bueno, que está ahí activa. Es bueno. Claro, por claro. si hoy sucede, claro, una catástrofe. Sí, porque En la este radio, caso- la radio es una batería y Y una frecuencias emisora, más que todo. y todas las ciudades tienen emisoras y radios y antenas, están Claro. preparados para movilizarse y montar un punto de comunicación en 15 minutos o menos. Entonces es muy importante tener esos... La radio es muy importante. Y eso de los radioaficionados, que cada quien está en cada lugar. ¿Quién lo dirige eso? Los radioaficionados, salvo la REMEN, que eso está legislado y tal, después los radioaficionados, cada uno saca su licencia y es como comprarte un coche y sacar el carnet. Y tú ya estás como radioaficionado. ¿Y usted lo tiene ese carnet? Claro, claro. Ah, sí. Sí, no. Y si supongamos sucede una catástrofe, usted que monta su... No, si perteneces a la REMER, a la red de emergencias, Ah, ya, claro, tú tiene que ya te pertenecer llaman ahí. ya para ir a cualquier sitio. Ah, ya. Hay 3 clases de licencia de radio. Hay una que es para VHF nada más, de repetidores, que es la Eco Bravo. Hay la Eco Charlie, que te permite hacer comunicaciones en 27, 29 megaciclos, nada más. Y después está la máxima, que es Eco Alfa, que la Eco Alfa es para operar ya todo tipo de radio aficionado, que cualquier emisora en todas las bandas que te puedes imaginar. Vale. Le llaman al equipo, lo que tengo yo, es una decamétrica, o sea que tiene banda de 10 metros, 11, 12, 30, 40, 80 metros, Ya. y esas te autorizan para... Y también te exigen para esa licencia saber Morse. Ah, mira, va hilado de la mano también. Sí, aún siguen exigiendo Morse para por lo menos transmitir y recibir 12 palabras por minuto. Claro. Para ser radioaficionado, para darte la licencia de Coalfa. ¿Y tienes que tener alguna edad o algo? ¿O No, poder- no. Simplemente tienes que hacer el examen y hacer el examen de algo de electricidad y después de temas de radio, de típicos. Y después, si quieres ya montar una antena, ahora no, pero antes, cuando quería montarla en el coche, tienes que ir a telecomunicaciones y presentar la documentación del coche y en qué coche estaba autorizado. Pues si te paraba, Sí. pues la Guardia Civil, y con las emisoras tú enseñabas el carnet Claro, oficial. y ya ¿no? estaba. Y si la montas en casa, pues un pequeño proyecto
dónde va a estar, las antenas, una toma de tierra y toda la equipación de la instalación Curioso. de antenas. ¿Y cómo descubriste el mundo este de la radioafición? Bueno, pues un poco por... A ver, mi padre es electricista y todo, entonces ya va la cosa por ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues yo estudié electrónica y cuando marché para el ejército, pues bueno, debido a lo que estudié, supongo, allí me derivaron pues para ingenieros, ¿no? Y para comunicaciones. Y allí realmente pues ves que la radio no solamente sirve para escuchar, sino que también se puede hablar por ella y tener comunicaciones. Entonces, bueno, pues allí tenía todas las emisoras a mi alcance. Entonces, claro, aquello era espectacular, ¿no? De tal. Y después, aparte de la emoción que es escuchar gente de otros países, tanto de cerca como de muy lejos, y conocer su vida, haces amistad con ellos también. Es muy importante. La radio, lo que le gusta a la radio, a día de hoy aún sigue funcionando la radio. Tuvo una pequeña decadencia cuando salió el teléfono móvil, pero bueno, los que son radioaficionados siguen ahí. A tope. Claro. Nosotros fundamos un radio club ya hace muchísimos años, que es Charlie Romeo, que aún un día hoy está activo. De hecho, cuando empezaron en aquellos años a hacer el famoso rally del Albariño, que era un rally que se hacía por aquí, la escudería de Caldas, las primeras comunicaciones que se hicieron las hicimos nosotros. Las hacíamos para simplemente cortar carreteras y tal, ¿no? Que fue una aventura de colocar una antena en el centro de Caldas en una grúa para hacer una base espectacular. Que el de la grúa, el propietario, era también radioaficionado y la puso sin cobrar nada, ¿no? Una altura ya 80 metros de altura, y realmente tomar todos los tramos del rally para dar comunicación. Pocos años después, eso ya fue obligatorio. Tener cualquier rally que haya, tiene que haber obligatorio comunicaciones perfectas y tal, lo cual ya hoy en día ya trabajamos con VHF, HF y todo bien cubierto. Aparte de la gente más que no hace falta hacer un examen, que también hay unas emisoras que llevan los camioneros, que le llaman de banda ciudadana, es la frecuencia de 27 megaciclos. Pues esos chicos que pues también colaboraban con nosotros, pues hacíamos en cada tramo, pues se utilizaban para desplazarse por el tramo y cortar caminos, carreteras, que no hubiera ninguna persona que un camino, un paseo que se pueda colar, ¿no? Entonces quedaban ahí franqueando para que pasara el rally, ¿no? O sea que, bueno, también a día de hoy aún se sigue haciendo, que aún seguimos colaborando con ellos, y bueno, es un día ahí bonito, viendo rally y al mismo tiempo, pues, asegurando comunicaciones. Curioso que a veces no nos enfocamos tanto en lo que hay detrás, Sí, ¿no? del rally. Normalmente, claro, la gente Los se preocupa coches del pasar. rally, los coches, pero no sabe mira. lo que hay detrás, ¿no? No, yo tengo estado en un operativo de esos y no ver ningún coche. O sea, a lo mejor estar, yo qué sé, en el Alto del Castrove, porque teníamos rallies en Campo Lameiro y aquí en Rías Baixas, en Cambados. Entonces, para comunicarnos, para saber cuándo acaba ya el tramo y empezar tienes que estar haciendo en un sitio que tú escuchabas a todos, en un sitio muy alto, con varias emisoras y para coordinar todo. Claro, para estar conectados coche ahí. no vi ni uno, pero bueno, tienes que estar, bueno, otras veces me Los coincidió. sacrificios del trabajo también. Claro. Bueno, Ahora, era divertido. habló de que se podría conectar con otros países u otros lugares. En este caso hablemos de países. ¿Con qué países ha podido conectar? Porque me dijo que también llegó a incluso hacer amistades, ¿no? Pues sí, a ver, yo con países hice muy poco DX, que le llaman, ¿no? DX es comunicaciones de alta distancia, ¿no? Sí, con Argentina o América hice alguno. Más bien fue que me escuchó un chico a mí, entonces me llamó para felicitarme, que salía el sonido muy bueno, porque yo tengo un equipo que no es de los nuevos, es un equipo que tiene el pase final a válvulas, como antes. Como válvulas. Y hay transistores. Los transistores, hoy en día la radio tiene transistores, quiere decir, para que funcione. Y antes tenían válvulas que se encendían con electricidad, se ponían rojas, y entonces eran más complejas.
¿Qué ocurre con las válvulas? Que las válvulas, cuanto más se calentaban, mejor era el sonido. ¿Ah, sí? Los transistores es al revés. De hecho, los transistores va, por ejemplo, uno de 1 al 10, y si estás en 5, escuchar bien, pero ya no estás en 1 ni en 10. Claro, ya En tirando cambio, más para... las válvulas tienes que ajustarlas en la frecuencia que tú estuvieras. Tienes que poner en qué frecuencia voy a trabajar en esta, pues te tienes que ajustar ahí en esa, pero estaba siempre al 100%. Sí. Entonces, el pase final, hoy en día ya te digo, todos los equipos son de transistores, ¿eh? Pero el que tiene pase final es a válvulas, también tiene una de válvulas total, ¿eh? Pero bueno, pierdes un tiempo, cambiar de emisora o de frecuencia, hay que ajustar todo y tal, más compleja. Pero bueno, con el pase final va muy bien. Va muy bien. Pero un ¿cómo es equipo- en sí? O sea, usted en su máquina, en su radio aficionado, comienza a probar ahí tipo frecuencias para ver y cómo sabe a dónde llega. Ah, sí, claro, a ver, tú entras en una... Normalmente ya la gente que está hablando en radio está en la frecuencia. Ya hay ciertas Claro. frecuencias, por ejemplo, a nivel de VHF tenemos repetidores por toda España. Aquí en Galicia tenemos el R0 y el R2, que está en Cuntis, en la Sierra en Cuntis, en el Monte Xasteira, y el R0 está en la Sierra del Candán. Y con eso cubrimos Galicia y Asturias, con walkie-talkie. Ah, mire. Entonces, si vas por la meseta, pues ahí como no hay montañas, ahí te empiezan a traer el R1, el R2, el R4, ahí tienes una cobertura impresionante, Ya. de cobertura de radio. Y mediante los equipos de VHF, pues sí que tienen un alcance pues comarcal, que es lo que yo más trabajé, y para afuera pues hicimos algo con América y tal. Ese chico me llamó porque claro, para preguntarme qué equipo tenía, ¿no? Para llegar allá con esa nitidez, y cuando le dije, claro, es un Kenbu con pase final, pues claro, qué calidad llega. Me llamó para Otro felicitar nivel. por la calidad que llegaba, ¿no? Sí. Tan lejos. Quería comprar. Y después tú estás en las frecuencias, así como hay frecuencia de repetidores, que tú estás en ese repetidor, cualquiera que entre, ya llamas. Y si no, tú entras en una banda, cualquiera, y voy a entrar a la banda de 40 metros. Y entras ahí y tú haces una llamada general. Ah, mire. Normalmente, pues, se dice CQ de X, Sí. o sea, CQ de X, que es una llamada internacional, Claro. tu indicativo, Eco Alfa 1, Bravo, Eco Zulu, a la escucha, y insistes un poquito y alguien te responde. Ah, mire. Ostras. Ya, pues, Qué curioso. Yankee, Sí, Víctor 5, pues ya ves, por el indicativo ya sabes también dónde es. Claro, claro. En España tenemos la Eco Alfa, que es España, la licencia A, 1 es el distrito, que es Galicia y Asturias. Si me dice un Eco Alfa 4, sé que es Madrid. Ah, mire, ve. Si dices una Y, es Argentina. O sea, son como nuestros indicativos son como matrículas de coche. Claro, claro. Están registrados en la licencia. Está, mundialmente se puede Exactamente. decir. Ya. Entonces ya, si hoy en día ya cuando tú estás escuchando la radio y te escuchas a uno, ya metes en el ordenador y ya te dice hasta dónde Sí, vive sí. el hombre. Entonces yo me decía, a mí tienes un río ahí precioso. Ya. Bueno, el ordenador hace muchas cosas. Pero bueno, sí Demasiadas. que tiene... igual no tiene la emoción esa de hacer tu propia antena, tu Claro, propia radio no. y estar ahí en Se un pierde sitio. esa chispa. Claro, se podría de decir, estar ¿no? ahí como tal, que hoy en día pues sí que los equipos son muy buenos, las comunicaciones Claro. también, y ya hay muchas más conexiones ya por satélite, incluso hoy en día hay programas que la Morse, tú mandas un mensaje Morse y después le das velocidad y el que la recibe no se entera, escucha y pero él tiene autodescodificador que le pone, hola, ¿qué tal? Ah, mira. O sea que hoy en día ya cuando escuchas Está todo música inventado. de Morse ya tú no es capaz de percibirla. Ya no Tal, aprendes escuchas un tampoco, ruido, ya. crac, crac, salvo que tengas el programa, que casi todo el mundo Claro, lo es tiene. como un traductor, se podría decir, ¿no? Sí, Para que la se única momento que se utiliza Morse así es cuando hay el concurso de español de Morse o concurso del rey, ahí hay que Ya, ya. teclear. Además el resto ahora ya no escuchas, ya Con el gol ahí en pasa la por radio. ordenador y hay lectores que te lo leen lo que pides y eso. Bueno. Pero cuando hay concursos sí que hay que manipular. Vale. Hay que manipular. ¿Qué Dale. es lo que más te sigue sorprendiendo de la radiodifusión después de tantos años? Pues que haya gente aún, después de tantos medios de comunicación que hay, que aún haya gente que le guste la radio.
ser lo más Lo más sorprendente. sorprendente es que a la gente le guste. Que le guste la radio y que esté ahí con sus antenas y los fines de semana pues se desplaza a una montaña para poder hablar con alguien. Es sorprendente, sí. Y bueno, y ya para finalizar, Suso, si acá, bueno, todos nosotros nos muriéramos mañana, ¿qué mensaje le Hola. podrías dar ahí a la juventud que nos está escuchando? Bueno, difícil. Bueno, cada persona es su mundo y cada generación pues tiene sus claves, ¿no? No es fácil hablar en clave de cuando yo era joven ni nada, ¿no? Pero bueno, sí que hay una cosa básica que creo que es necesaria, que es ser auténtico y ser buena persona. Y en base a eso creo que se desarrolla todo, ¿no? Quizá aprender un poquito el valor de las cosas, lo que cuesta tenerlas y valorarlas y sobre todo pues eso, no faltar al respeto al prójimo y eso es lo más importante. Con eso creo que se llega a todas las generaciones. Qué bonito. Pues sí. En fin. Quisiera decir algo antes de... Bueno, de cortar aquí. Pues nada, agradeceros a vosotros que sois gente Gracias joven a usted. Gracias a usted. y sobre todo pues nada, que sigáis así, que es una cosa muy bonita. La radio siempre va a ser la radio y aunque haya mucho medio de comunicaciones, pues bueno, siempre hay radio, televisión y saber filtrar bien las cosas que se dicen, que nos escucha mucha gente, entonces es muy importante siempre contrastar las cosas y cuando hablamos no hablamos para nosotros. Pues muchas gracias, Suso, ahí Nada, por estar con nosotros un aquí placer, hoy. un La placer. verdad. Placer o no. Muchas gracias. Y gracias a los espectadores que nos vean. Y espero que disfrutéis. Bueno, los que hayáis llegado al final aquí, los que hayáis disfrutado de verdad. Y que hayáis aprendido algo. Esto fue Sonda Sorey y nos vemos.